Perdón budista, la ley milenaria que transforma odio en paz. Semillas del perdón. En el corazón del valle del Ganges, hace más de 2500 años, un hombre renunció a todo lo que poseía. No lo movía el hambre de poder ni la búsqueda de gloria, sino una inquietud silenciosa: comprender el sufrimiento humano. Aquel gesto de abandono sería el primer suspiro de una enseñanza que, siglos después, se conocería como la ley budista del perdón. En el siglo V antes de la era común, un joven de sangre noble comprendió que toda riqueza es frágil si el alma sigue prisionera del deseo. Al enfrentar por primera vez la enfermedad, la vejez y la muerte, Siddhartha vio lo inevitable: el dolor compartido. Ese reconocimiento fue su primera forma de perdón, perdón hacia la vida misma por ser imperfecta. Durante años buscó la pureza a través del sufrimiento físico, convencido de que el castigo purifica. Pero al borde del colapso, descubrió que la violencia contra uno mismo también es una forma de odio. Así nació el camino medio: no negar el cuerpo, no rendirse al placer. Esa comprensión, la necesidad de equilibrio, fue el segundo pilar de la ley. No se puede perdonar al otro si antes no se ha perdonado la propia existencia. En Bodh Gaya, mientras el río Neranjara susurraba, Siddhartha alcanzó lo que llamaría el despertar. Comprendió que todo acto nace de una causa, y toda causa puede transformarse si hay conciencia. Allí el perdón dejó de ser un gesto moral para volverse una ley natural: liberar al ofensor del peso del odio y a la víctima del peso del rencor. Su enseñanza sería la primera revolución silenciosa de la humanidad. Fue en Sarnath, poco después del despertar, cuando las palabras se convirtieron en camino. El Buda habló del perdón no como un deber divino, sino como un acto de comprensión. Así como el fuego no puede existir sin combustible, el odio no puede sobrevivir sin quien lo alimente. Su voz marcó el inicio del Dharma, leyes del espíritu que no nacen del castigo, sino del entendimiento. Con el paso de los años, la enseñanza se transformó en estructura. Nació el Sangha, la comunidad de practicantes. Entre sus reglas se estableció la confesión pública, el reconocimiento de las faltas y la reconciliación como vía de limpieza interior. En un mundo dominado por castigos y jerarquías, surgía algo nuevo: la justicia basada en la reparación, no en la venganza. En el siglo III antes de la era común, la tierra de Kalinga quedó cubierta de cuerpos. El emperador Ashoka, vencedor del conflicto, miró el campo de muertos y comprendió que había ganado todo menos su alma. Su arrepentimiento cambió la historia. Ordenó grabar en piedra edictos que hablaban de misericordia, compasión y respeto hacia toda forma de vida. Así, el perdón pasó de ser ley moral a convertirse en ley de Estado. Por primera vez, la compasión se inscribía en roca. El perdón dejó de ser una idea filosófica para hacerse cuerpo. Cada luna llena los monjes recitaban sus faltas ante la comunidad. Era el Uposatha, la ceremonia del arrepentimiento. El objetivo no era borrar el error, sino iluminarlo. Solo lo que se mira con compasión deja de doler. Con ese principio, la ley budista del perdón empezó a viajar. Durante los siglos posteriores, la enseñanza cruzó montañas y desiertos. En China, la compasión adoptó rostro femenino: Guanxin, la diosa que escucha los lamentos del mundo. En Japón, el perdón se mezcló con el honor samurái. En Tíbet se volvió mantra. Así cada cultura interpretó la ley a su manera, pero el corazón era el mismo: liberarse del odio para liberar al mundo. Entre los siglos V y VI de la era común, en universidades como Nalanda se debatió el sentido profundo del perdón. ¿Era una obligación moral o una estrategia para alcanzar la iluminación? Los textos de Abhidharma analizaban emociones, causas, efectos.
De esos debates nacería una visión revolucionaria. El perdón no solo como virtud, sino como ciencia del alma. Siglos después, invasiones y guerras arrasaron con templos y textos. La sabiduría quedó dispersa, refugiada en cuevas, escondida entre montañas. La ley del perdón, sin embargo, sobrevivió. Pasó de boca en boca, de gesto en gesto, como una llama que no se apaga aunque el templo caiga. Dejó de ser un dogma para volver a ser lo que siempre fue, una práctica humana. Entre los siglos XVIII y XX de la Era Común, los textos budistas cruzaron hacia Europa y América. Filósofos, médicos y psicólogos descubrieron en el perdón una herramienta de curación emocional. Pero en esa traducción también se perdió algo: el sentido sagrado de la responsabilidad. El perdón empezó a verse como una terapia, y ya no como una ley universal. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo enfrentó el horror industrial del odio. Millones de víctimas y verduros se miraron a los ojos preguntándose si era posible volver a empezar. La ley budista del perdón enfrentó entonces su mayor desafío: cómo perdonar lo imperdonable. El siglo XX cambió la escala del mal y con ella la escala del perdón. Desde las cuevas del Ganges hasta los tribunales de posguerra, la ley del perdón ha atravesado imperios, idiomas y siglos. Pero su destino aún no está sellado. El futuro pondrá a prueba si esta ley puede sanar a un mundo que ya no cree en la compasión. El perdón frente a la era moderna. Las guerras dejaron cicatrices, pero también nacieron nuevas heridas. El desarraigo, la soledad, la velocidad. El perdón, aquel principio antiguo, tuvo que aprender a hablar el idioma del siglo XXI. Hoy el daño ya no se comete con espada ni fusil, sino con palabras. Una publicación puede destruir una reputación en segundos. La ley budista del perdón enseña que la palabra es semilla, siembra dolor o compasión según quien la riegue. Pero en la era de la inmediatez, la compasión es lo primero que olvidamos. El perdón dejó de ser tema religioso para volverse objeto de ciencia. Neurocientíficos descubrieron que al perdonar, el cerebro activa las mismas áreas que se encienden al recibir afecto. La química del amor y la del perdón son, en realidad, la misma. El Buda lo sabía 2 milenios antes. Liberar al otro es liberar el propio cuerpo del veneno del odio. En Sudáfrica, tras el apartheid, nació una nueva forma de justicia: la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Allí el perdón dejó de ser palabra poética para volverse instrumento político. No se trataba de olvidar, sino de reconocer, porque solo lo que se enfrenta puede transformarse. El mismo principio que el Buda enseñó bajo el árbol Bodhi. Estudios con meditadores revelaron que la práctica del perdón reduce el estrés, fortalece el sistema inmune y prolonga la vida. El Dharma había hablado de curar el alma. La ciencia lo tradujo a curar el cuerpo. 2 lenguajes distintos, una misma verdad. En el siglo XX, maestros del exilio llevaron el mensaje del perdón a Occidente. Thich Nhat Hanh habló del interser, comprender que herir al otro es herirse a uno mismo. El Dalai Lama enseñó que el perdón no borra el pasado, pero sí el poder que el pasado tiene sobre el presente. Sus voces fueron puentes entre Oriente y Occidente, entre lo sagrado y lo humano. El perdón no pertenece a una sola fe. Jesús lo predicó en la cruz, Mahoma lo enseñó en Medina y los pueblos indígenas lo practicaron en sus rituales de reconciliación. Cada cultura lo nombra distinto, pero el propósito es el mismo: romper el ciclo del dolor. El perdón es la raíz común de toda espiritualidad verdadera. En una época donde la depresión y la ansiedad son pandemias silenciosas, el perdón reaparece como medicina emocional. No exige fe, solo disposición, porque perdonar no significa justificar, sino soltar el peso de lo que ya no puede cambiarse. Y al hacerlo, el alma recupera su espacio natural, la paz. Algunos sostienen que perdonar es traicionar a los muertos. Pero la ley del perdón enseña otra cosa: honrar el dolor sin perpetuarlo. Recordar sí, odiar no. Solo así la memoria se convierte en lección y no en condena.
En aulas y comunidades, nuevas generaciones aprenden que la compasión no es debilidad. Programas de educación emocional enseñan a meditar, reconocer el enojo y transformarlo antes de que se vuelva violencia. El perdón se enseña ahora no desde los templos, sino desde los salones de clases. Y quizá ahí comience la verdadera revolución. El siglo XXI enfrenta un dilema. Si la tecnología puede replicar la mente humana, ¿podrá también replicar el alma? Quizá el próximo paso no sea más avance, sino más humanidad, porque sin perdón, ni siquiera la inteligencia más brillante podrá salvarnos del vacío. El perdón no es una palabra antigua, ni un ideal perdido. Es una decisión que se renueva cada día. Cada vez que respiramos profundo antes de reaccionar. Cada vez que elegimos comprender en lugar de juzgar. Cada vez que soltamos lo que no podemos cambiar. El perdón no pertenece al pasado. El perdón es el futuro.